El semáforo de Anaga, también conocido como semáforo de la Atalaya, es un conjunto arquitectónico que se ubica en el Parque Rural de Anaga, extremo nordeste de la isla de Tenerife, a unos 200 metros sobre el nivel del mar y en un lugar conocido como la Tablada de la Mesa, en Igueste de San Andrés, dentro del municipio de Santa Cruz de Tenerife. Con el tiempo, el semáforo llegó a formar parte no solo del espacio geográfico que ocupa, también de nuestra pequeña historia local y sentimental. Con las nuevas generaciones ese lazo se está perdiendo, pero aún están presentes sus restos para recordarnos que los pueblos pequeños también tienen historia, y olvidarlas es condenar la memoria de todos los que les precedieron. Mientras lo tengamos en la memoria, seguirá vivo. El semáforo de Igueste se construye a partir de las necesidades que tiene la isla de mejorar las comunicaciones marítimas. Viene a sustituir a las antiguas atalayas, precisamente a la atalaya de Igueste, que había hecho su servicio prácticamente hasta el siglo XIX y hasta finales del siglo XIX. El semáforo sustituye de alguna forma ese servicio que había realizado las tres atalayas de Anaga, la de Itafada, la de Roque Bermejo y la de Igueste, y a partir ya de finales del siglo XIX, cuando el Estado construye el edificio que aún permanece actualmente en ruina. Previo al semáforo del Estado existió un semáforo particular, que era el semáforo de la compañía Hamilton, dedicada al transporte marítimo, y no tuvo un asentamiento permanente. Fue sustituido después por el que se construye en la Tablada de la Mesa. Viene a significar o a tener un papel muy importante dentro de las comunicaciones portuarias, de comunicaciones de Santa Cruz de Tenerife, y fue importantísimo hasta el año 1971 en que fue cerrado. El semáforo tiene para mí cierta importancia de alguna manera, porque ha significado, por el significado que tiene en sí el edificio, la importancia histórica, no solo como edificio en sí mismo, sino también por la obra, el trabajo que rindió durante tantos años, y que creo que deben mantenerse, si no con la misma función, con otras que pueda de alguna manera conservar esos restos. Los primeros recuerdos que tengo del semáforo es subir con mi padre la primera vez, y me llamó mucho la atención el edificio del semáforo y también de la atalaya. Lo habían cerrado no hacía muchos años y aún mantenía pues prácticamente casi completa toda su estructura, ¿no? Y parte del mueble, ¿no? Subir en aquella época fue muy bonito, porque además aún la zona estaba muy visitada por los vecinos, se conservaban partes de las huertas y era un lugar solitario, pero no solo, había muchos sonidos todavía, sonidos de los animales que pastaban por los alrededores, de la gente que caminaba por los alrededores, los vecinos, y por lo tanto tiene un significado muy especial el semáforo. De alguna manera ese recuerdo de mi padre y también de mi abuelo, ¿no? Y desde esos momentos recuerdo preguntarle muchísimo a mi padre y a mi abuelo y a otras personas mayores sobre qué era la labor, el cometido tanto de la atalaya como del semáforo, que de alguna manera me propuse trabajar sobre el asunto e investigar sobre él. La relevancia que ha tenido para los ciudadanos, en un principio realmente no fue muy significativo. El pueblo necesitaba otras construcciones, pero con el tiempo llegó a ser una relación sentimental y familiar. A medida que desde su inauguración a lo largo de los años fueron llegando personal, oficiales, a trabajar
al semáforo y se crearon varias familias, es decir, varios oficiales del semáforo terminaron formando familias en el pueblo y eso creó unos lazos muy especiales. Por un lado, ¿no? Estaba Salvador Iglesias por un lado y otras personas que fueron llegando también como don Pedro Calderón, ¿no? Y por otro lado una relación también sentimental con la juventud que mantuvo un lazo muy especial con el semáforo. El personal era en su mayoría personas muy agradables, aún muchos vecinos recuerdan el trato que tuvieron con ellos e incluso algunos hablan que aprendieron a leer y a escribir con algunos de los miembros del semáforo, ¿no? Y ese recuerdo, bueno, ha quedado muy claro. Y de hecho, en gran parte de la juventud subir al semáforo era un reto. Significaba que podíamos ir solos hasta arriba y subir por los pasos, que era el lugar más peligroso y más rápido para llegar. También, bueno, era el reto como llegar al Roquete y pasar las 5 caletas, ¿no? Era un reto de juventud. Mis primeros recuerdos del semáforo son desde Santa Cruz, quizás porque vivía gran parte del tiempo en Santa Cruz. Es que ver la montaña de Igueste al fondo y ver la cruceta, significaba que Igueste estaba ahí y que me recordaba el pueblo, mi pueblo, ¿no? Y también de alguna manera me hacía sentir que podía volver en algún momento y ese recuerdo lo tenía como muy presente. Aún hoy, cuando miro hacia allá, siempre busco ese punto, ese lugar, ¿no? Y desde el valle, una vez allí en Igueste, desde el valle, mirar hacia arriba y contemplar la cruceta que estaba allí imponente y que se mantuvo tantos años, pues daba una sensación de seguridad. La situación actual del edificio me entristece, no solo por el hecho de las circunstancias del tiempo, que todo va haciéndolo cambiar, me entristece por el hecho de que las autoridades no hayan puesto más interés en su conservación. Y por otro lado, la ciudadanía, que de alguna manera son también los depositarios de ese legado y que deben de alguna forma mantenerlo, conservarlo y procurar su conservación y tratar de buscarle una salida a la estructura tal como está hoy y que sirva como un legado, es un legado en piedra, es un libro en piedra que a través de ellos podemos recordar muchísimas historias. En el futuro me gustaría lograr o alcanzar su recuperación. No sé de qué manera podría ser la utilización o la función, pero sí que de alguna manera recuperar sus estructuras, sus muros, sus paredes, pero no solo las formas arquitectónicas, sino que también dentro de ese paisaje donde está enclavado, que es Anaga, se conserve también su entorno, su fauna, su flora, porque de alguna manera el semáforo fue, junto con las atalayas, fueron los ojos de Santa Cruz. Y creo que de alguna manera deben seguir siendo, y a través de esos ojos recordar las pequeñas historias, no solo las historias grandes, sino las historias locales de Igueste y de Anaga en especial. Es decir, el semáforo son o siguen siendo los ojos de Santa Cruz.